Continuando con la introducción al cálculo proposicional, el día de hoy vamos a empezar a elaborar nuestras estructuras lógicas. Vamos a determinar cuáles son los aspectos más fundamentales al momento de realizar o elaborar una estructura lógica que nos permita avanzar en nuestro cálculo de proposiciones. Lo primero que podemos establecer es que convencionalmente las estructuras lógicas eh, en estos temas de proposiciones se definen con letras mayúsculas, pero tradicional o convencionalmente, les repito, vamos a estar usando letras mayúsculas como la P, Q, R, S, inclusive en algunos casos usamos hasta 5 proposiciones. Entonces, esas serían las letras mayúsculas que convencionalmente vamos a usar. Un ejemplo pudiera ser, y teniendo en cuenta lo que establecimos en el video anterior de los conectores lógicos, una estructura o un enunciado pudiera ser, digamos, estudio para el examen y obtengo buena nota. Este es un enunciado totalmente cotidiano, ¿cierto? Si nosotros realizamos el ejercicio de trasladar este enunciado a una estructura lógica, debemos primero definir cuáles son las variables que lo conforman. Podemos decir que P sería estudio para el examen y Q obtengo buena nota. Ese es el primer paso en el proceso de estructurar lógicamente un enunciado cotidiano. Una estructura lógica correspondiente a dicho enunciado sería entonces P y Q. Estas estructuras lógicas siempre deben guardar total coherencia. Resaltémoslo acá. Total coherencia con el enunciado. Un segundo ejemplo, un poco más estructurado, un poco más complejo, llamémoslo así, pudiera ser: si entreno todos los días, coma, entonces soy titular. Algo fundamental en los enunciados de forma cotidiana es aquellas formas o estructuras que desde las reglas de nuestro lenguaje castellano se utilizan, por ejemplo, las comas, los puntos. eh, Les quiero decir que los enunciados cotidianos también deben guardar su propia lógica. Si nosotros fuésemos a convertir este enunciado en una estructura lógica, definiríamos qué variable lo conforma. Nuevamente definimos P, entreno todos los días. Q correspondería a soy titular. Se recomienda utilizar verbos en infinitivo, es decir, ser titular o entrenar todos los días. Lo importante es nosotros identificar en el enunciado que nos dan cuáles son esas proposiciones simples que van a corresponder a las definiciones que ya establecimos. ¿Cómo podemos nosotros estructurar lógicamente este segundo enunciado? Note que el enunciado comienza con esta expresión sí, y eso nos indica que hay alguna condición. Es decir, nos están diciendo que si yo entreno todos los días, eso es un antecedente, es un condicional. Si yo entreno todos los días, ¿qué es lo que va a suceder? Ese sería el consecuente. Entonces hagamos un break acá. Como siempre, vamos a denotarlo con un color
aquí, vamos a hacer por aquí una claridad. En los condicionales, las estructuras condicionales, P, entonces Q, esta estructura P la vamos a llamar antecedente. Siempre antecedente. Y en nuestro caso, esta Q consecuente. Las estructuras condicionales siempre guardan esta estructura. Hay algo que corresponde a un antecedente y genera una consecuencia. En nuestro ejemplo, retomemos nuestro ejemplo. ¿Qué sucede si yo entreno todos los días? La consecuencia es ser titular. Entonces sería P, entonces Q. Son ejercicios muy básicos. Nosotros generalmente nos vamos a encontrar con estructuras un poco más elaboradas. Pero en nuestra introducción es bueno empezar a establecer estos conceptos básicos, muy fundamentales, a través de los cuales vamos a seguir nuestro proceso. Un tercer ejemplo de cómo nosotros podemos estructurar de manera lógica un enunciado un poco más elaborado pudiera ser: no es cierto, dos puntos, que si trabajo, me caso. Y que si soy juicioso, me deba casar. Ya este es un enunciado un poco más elaborado. Mire que contiene esta estructura. La voy a señalar por acá. Fundamental. Vamos a darle un color. Esto. No es cierto. Este tipo de enunciados, con este tipo de estructuras, lo que nos exigen es que todo lo que se diga, todo lo que se diga luego de estos dos puntos viene negado. Es una negación. Aquí hagamos una segunda claridad. Una segunda claridad. Si yo tengo una estructura P, una proposición P, su negación será negación de P. Exclusivamente. Retomemos el ejercicio y empecemos a estructurarlo lógicamente. Definimos las variables. P, ¿qué sería P? Trabajar. Q, casarse. Y R, ser juicioso. Ser juicioso. Entonces una estructura lógica correspondiente a ese enunciado sería negación. Abro paréntesis. Los paréntesis como signos de agrupación, al igual que en el álgebra o en la aritmética, nos sirven para darle más claridad, ¿sí? Más sentido lógico a la estructura que nos dan. Entonces vamos a negar toda una expresión. Nos sirven los paréntesis. ¿Qué es lo que no es cierto? Que si yo trabajo, me case. Es decir, P, entonces Q. Y note que aquí yo debo anidar esa expresión, porque ya estos paréntesis me sirven para dar claridad al primer condicional. Si trabajo, entonces me caso. Este es el antecedente, esta es la consecuencia de trabajar, que me case. Y que si soy juicioso, R, entonces, ¿qué sucede si soy juicioso? Que deba casarme. Entonces, cierro aquí y cierro acá. Esta sería la expresión lógica correspondiente a este enunciado. Tres ejemplos muy sencillos de, repito, cómo elaborar una estructura lógica teniendo en cuenta los lineamientos que se acaban de dar en cuanto a las letras mayúsculas a utilizar y la negación de las mismas. Además, el uso muy importante de lo que son los signos de agrupación.